Hola, soy Hernán, tu agente inmobiliario. Hoy me encuentro en el barrio de Almagro, uno de los 6 que componen el distrito de Chamberí, y seguramente el más prestigioso y con el valor metro cuadrado más elevado. De hecho, rivaliza con los barrios más prestigiosos del distrito de Salamanca, con el cual colinda al este. Se trata de un barrio de calles arboladas, en el que abundan los edificios de tipo palacete, y además se respira mucha tranquilidad y seguridad. De hecho, aquí se encuentran sedes diplomáticas de algunos países como en el caso de Argentina, Brasil, Alemania o Suecia. También se caracteriza por estar aquí las sedes de algunos de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad, sobre todo en la propia calle Almagro y aledañas, como por ejemplo Linklaters o Cuatro Casas. Y también aquí se encuentran algunos de los hoteles más lujosos de la ciudad, como el Rilles Chateau Orfila o este que tengo a mi espalda, el Hotel Santo Mauro. Y en esta localización te invito a que visites conmigo un piso reformado a estrenar excelente. Vamos a verlo. Hola de nuevo, ya desde dentro de la vivienda, pero antes de comenzar con el recorrido te quiero dar una serie de datos de lo que vamos a ver a continuación. Se trata de un piso de 343 metros cuadrados, contando los elementos comunes, 4 dormitorios, 4 baños, aseo de cortesía, gran terraza y su precio de venta son 2.955.000 euros. Ahora sí, hecha la introducción, vamos a comenzar el recorrido. Lo primero que vemos al entrar a la vivienda es este hall recibidor con armario gabanero. De frente tenemos el espacio más amplio de la vivienda, que es el salón comedor con cocina americana. Un espacio de más de 70 metros cuadrados en el que podás desarrollar la vida social con total comodidad. En primer término encontramos esta mesa de comedor para 8 comensales y justo a su lado tenemos la gran isla de la cocina, un espacio en el que podrás desarrollar tus habilidades culinarias con tu familia o para agasajar a tus invitados mientras mantenés una conversación agradable. Precisamente en la isla encontramos la placa de inducción con campana integrada. De este modo evitamos las campanas de techo que cortarían la visual. Y hablando de la campana y de la placa de inducción, son de la marca Bosch, al igual que el resto de electrodomésticos, y a esta cocina no le falta absolutamente de nada. Por un lado tenemos para los amantes del vino esta fantástica vinoteca en la propia isla. Luego en columna encontramos horno convencional y microondas. Aquí tenemos el lavavajillas. Luego mencionar también que todo el mobiliario de cocina es de la marca británica Lusso. Destaca especialmente este fregadero y el grifo monomando en oro cepillado. Y continuando con los electrodomésticos, de este lado tenemos la cafetera integrada y gran frigorífico con congelador independiente. Y una de las características que tiene esta cocina es que tiene dos pasos que quedan muy disimulados en el mobiliario. Uno de esos pasos es este que encontramos de este lado, que nos conduce al lavadero. Tenemos por un lado lavadora y secadora de gran capacidad y un amplio espacio para desarrollar estas labores con total comodidad. Y luego, el segundo de estos pasos ocultos que te quiero enseñar te va a sorprender aún más. Lo encontramos de este otro lado y fíjate que ante nosotros se abre un pasillo. De fondo tenemos una puerta que es el segundo acceso de la vivienda, en este caso el acceso de servicio. Aquí tenemos a la entrada armarios y encontramos un dormitorio en suite, un dormitorio con muy buenas calidades también, a pesar de estar en esta zona, que puede ser dormitorio de servicio, dormitorio de invitados. Y te acabo de decir que es en suite y te estarás preguntando ¿y dónde está el baño de este dormitorio? Bueno, ese es el tercero de los pasos que están ocultos, porque por un lado tenemos los armarios empotrados en toda esta pared, pero en las puertas que tenemos aquí de frente es donde se abre paso ante nosotros el baño en suite. Y ahora sí, vamos a continuar hacia la zona probablemente más utilizada de la vivienda, el salón. Que está a su vez dividido en dos áreas. Un área multimedia, con este televisor de gran formato en el que podrás disfrutar de tus películas, series o eventos favoritos.
A mí personalmente me encanta el mueble sobre el que está, que aprovecho para comentarte que es un diseño exclusivo del promotor. El promotor de esta reforma es una empresa que tiene un equipo multidisciplinar y se encargan absolutamente de todas las fases de la reforma. Y además cuentan con fábrica propia de mobiliario. Entonces muchos de los elementos que vas a ver en la vivienda están hechos a medida para esta vivienda. Y seguramente este sea el más icónico de sus diseños. Me quedaría en este sofá porque es realmente muy cómodo, pero tenemos que continuar el recorrido. Vamos a hacerlo hacia la otra parte del salón, en la cual encontramos dos comodísimos sillones, ya una zona un poco más para la lectura o para la reunión. Y también mencionarte que en ambas partes del salón tenemos grandes ventanales orientados a la terraza con sendos accesos. Vamos a verla. Y fíjate lo que es esta terraza, lo amplia y cómoda que es. Una terraza así en la ciudad de Madrid se aprovecha muchos meses al año. Tengamos en cuenta que es una de las 3 capitales europeas con más horas de sol al año, junto con Atenas y Roma. Además, mencionar que estamos en la 3ª planta y tenemos orientación sur, lo cual va a permitir una entrada de luz muy abundante durante gran parte del día. Y también nos permite el poder visualizar las fachadas de enfrente, que en su mayoría son clásicas. Vamos a continuar por el interior. Pero antes de continuar hacia la zona de descanso, quiero comentarte un poquito sobre los detalles y las calidades de la vivienda. Ya hemos mencionado las concernientes con la cocina, pero también quiero mencionarte, por ejemplo, los suelos de tarima en Punta Hungría, las molduras tanto en paredes como en techos, que crean el marco ideal para cada estancia. Además, en el caso de las de techo, permite jugar con la iluminación indirecta y crear diferentes ambientes según sea tus necesidades. Hablando de iluminación, es toda en LED de bajo consumo y se puede controlar a través de los pulsadores que encontramos en todas las estancias o también desde dispositivos móviles a través de domótica. No es lo único que podemos controlar con la domótica, también podemos controlar la apertura y cierre de persianas, el hilo musical y otra serie de cuestiones, la climatización, por ejemplo. Mencionar que la climatización es a través de conductos para el aire acondicionado y tenemos calefacción central mediante radiadores. Ahora sí, continuemos hacia los dormitorios. Son 3 dormitorios en suite, 1 exterior y 2 están orientados al patio. Vamos a comenzar por el exterior, que además es el principal. Aquí encontramos el mueble de televisor que comentábamos en el salón, en este caso con una combinación distinta de colores y con chimenea de bioetanol integrada. Y continuando con las puertas de paso, que no parecen puertas de paso, aquí también tenemos una muestra. En este caso nos conduce en primer término a este cómodo vestidor. Y por aquí tenemos el baño en suite, que es digno de una suite principal de una vivienda de estas características. Tenemos por un lado plato de ducha de gran formato con efecto lluvia. Aquí tenemos una bañera exenta para esos días en los que dispones de más tiempo y te puedes permitir un baño de inmersión. Luego los alicatados son en porcelánico imitación mármol negro. Tenemos mármol blanco en la pared de los lavabos y hablando de lavabos, son doble lavabo sobre encimera. Vamos, el espacio ideal para que te relajes después de un ajetreado día. Continuamos hacia los otros 2 dormitorios, que son los que están orientados a patio. Son 2 dormitorios muy similares en tamaño y calidades, así que las diferencias las vamos a encontrar principalmente en sus respectivos baños. Vamos a comenzar por este, que a mí personalmente es el que más me gusta. En este caso se ha escogido una combinación de porcelánico, efecto mármol beige pulido, marrón para la zona del plato de ducha, que a su vez tiene mamparas de suelo a techo en tono ahumado. Y en el caso del baño de la última habitación, se ha escogido una combinación entre mármol forest pulido, papel pintado y suelo blanco porcelánico. Ahora sí, hemos llegado al final del recorrido, esperando que lo hayas disfrutado. En la caja de descripción vas a encontrar más información detallada sobre la vivienda expuesta, así como sobre el resto de viviendas que tenemos en cartera, y también las vías de contacto con nosotros. Ya sabes que siempre te agradecemos que nos dejes un me gusta, te leemos en los comentarios y si todavía no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas.
Así podrás estar al tanto de los próximos videos que vamos a subir con más viviendas espectaculares y algunas sorpresas que estamos preparando y que todavía no me permiten que te desvele. Aquí me quedo con una copa y frente a la chimenea. Adiós.